Buenas, ¿cómo andan? Aparezco por acá mientras soy colchón del niño para charlar con alguna de ustedes por el otro lado y hablar un poquito de derecho de familias, de cosas, del Día de la Madre, de lo que tengan ganas de charlar. Así que arrancaré un poco, como siempre digo, con los vivos, con la iPhone, que es la tía Mechi, hablando un poquito de todo. Nada, ustedes saben que acá, o no saben, si no saben se los cuento, tenemos mucho derecho de, bueno, todos de responsabilidad, obvio, pero muchos adopción, integraciones y cambio de apellido. Que dije, no estuve subiendo tanto contenido sobre este tema, entonces voy a ponerme a charlar un poco sobre eso. Obvio que si tienen ganas de hablar de otra cosa, me escriben y lo vamos a charlar. Primero, ¿qué es la adopción de integración? Y un poco tiene que ver con el Día de la Madre. La adopción de integración es cuando en tu vida normal, habitual, fuiste criado o criada por un papá o por una mamá del corazón. Es decir, biológicamente no es tu papá o tu mamá, pero es quien siempre ejerció ese rol. Y está bueno que ese rol que se ejerció de esa manera sea reconocido judicialmente. Y ese reconocimiento se hace por la adopción de integración, que es el único tipo de adopción que podemos hacer siendo incluso mayores de edad. Y que nos da la posibilidad, si quisiésemos, de cambiarnos el apellido y tener el apellido de nuestro papá o nuestra mamá del corazón. Es un proceso hermoso, recontra lindo, de los que más me gusta hacer, porque justamente lo que hace es reconocer vínculos de gente que decide quedarse, ¿no? Cuando hubo alguien que se fue, hubo otro que decidió ocupar ese lugar, un papá o una mamá del corazón que ha decidido quedarse. Me parece un proceso hermoso, son procesos que cuando nosotros les contamos, ¿qué hice? La sentencia a las familias es como que sienten un alivio porque es la identidad real. Ayer viernes estuve leyendo unas testimoniales de una familia de acá de La Plata que estamos haciendo la adopción, progenitor recontra ausente y un progenitor afín, un papá de verdad, un papá del corazón no presente, lo que sigue. Y vos veías las declaraciones testimoniales y nada, era real, son su papá. Uno no anda por la vida pidiendo ADN, sino que sabe quién es papá o mamá, sabe quién está, quién te fue a buscar al colegio, a quién lo llamás cuando te pasan las cosas buenas y las cosas malas, y eso se pasa en un proceso que es adopción integración que está re bueno. Así que nada, eso para charlar un poco de ese tipo de procesos. Y después lo que es, y a mí me encanta y hemos hecho un montonazo, son los cambios de apellido, que también están vinculados, aunque no es lo mismo, con la identidad. Porque también puede suceder, y a veces en estas fechas como importantes se nota más, que capaz llevas un apellido de alguien que viste 2 veces en tu vida, o que nunca viste, o que los recuerdos que tenés son bastante horribles, pero que cada vez que te presentás a sacar un turno, a hacer un trámite, a trabajar, a estudiar, a lo que fuera, tenés que ir diciendo ese apellido de alguien que no nos gusta, no nos queremos, y al mismo tiempo no tenés el apellido de la familia que sí estuvo, que generalmente es la familia materna. Entonces, eso como procesos que a mí me gusta mucho hacer y me encantan y que tienen que ver con esto, ¿no? De reconocer la identidad y a veces pensar un poco los derechos y de los procesos de familia de otra forma, de formas más amigables, de formas más de reconocimiento de derechos propiamente dicho y no tan conflictivas. Obviamente que en el marco del derecho de familia es como todo, nos peleamos un montón, quienes ejercemos esto con bastante pasión y demás, porque no voy a desconocer que, qué mal hablada que soy, pero no importa, que hay bastantes hijos de puta que no tienen ganas de hacerse cargo de sus hijos. Entonces, en esa circunstancia, o no se quieren hacer cargo del tiempo, o no se quieren hacer cargo de forma económica, y eso hay que reclamarlo judicialmente, aunque a la justicia le falte un montón, aunque haya que patalear y gritar, aunque nos digas que estamos locas o lo que fuera. La realidad es esa, o sea, si hoy vos estás haciéndote cargo de tu hijo 100% sola, o en gran parte sola, y en el otro lado no pasan justa alimentaria, no crían, no acompañan, nada, y bueno, va a haber que pedirlo, la realidad es esa, va a haber que pedirlo porque es la única forma de avanzar, de hacer que ese reconocimiento de derechos se surja, porque además justamente es ese proceso el que nos va a permitir a nosotras también entender que le estamos enseñando a nuestro niño, a nuestra niña, cuando estamos haciendo un reclamo judicial de sus alimentos, por ejemplo. Y entonces muchas veces tengo en la cajita de preguntas un montón de preguntas que no llego a contestar, realmente son un montón,
respecto de, bueno, ¿cuánto me corresponde por un hijo o una hija? ¿Cómo hago si tiene trabajo en blanco? ¿Cómo hago si tiene todo el nombre de otra persona? Bueno, ¿cómo hago? Primero, buscar un abogado, una familia o abogada de familia que te de confianza sacar una entrevista. ¿Y por qué hago hincapié en que sea un abogado o una abogada de familia? Porque en esta viña del señor hay muchos colegas que se dedican a hacer otra cosa que piensan que hacer derecho de familia es una pavada, y la realidad es que no. Y que tiene que ser el reclamo hecho para alguien que tiene conocimiento de cómo funcionan los juzgados, de cómo es que se hace ese reclamo, de todas esas particularidades que tiene el derecho de familias. Porque los abogados que se dedican a otras cosas tienen que dedicarse a lo otro y está perfecto que así sea. Yo no me pongo a hacer procesos penales, no me pongo a hacer jubilaciones porque no me dedico a eso, me dedico al derecho de familias. Y entiendo que así tiene que ser, porque realmente después se mandan cagadas y tenemos que ir los que hacemos esto, que no soy la única, hay un montón que se dedica a la familia que son exactamente igual de buenos que yo. Así que busquen a cualquiera, no se tienen que buscar a mí, pero que sea especialista en familia. A solucionar quilombos ajenos, básicamente. ¿Y a qué voy con esto? Que el primer paso, cuando tenés un tema de familia, buscar un abogado que haga familia, o abogada, que te dé confianza. Una vez que tenés resuelto eso, sacar la entrevista con ese abogado, con esa abogada. Y ahí charlas con ese abogado, con esa abogada, y me sacan la nariz. Respecto de cuál es tu situación. Porque la entrevista de segmento es re importante, porque no hay dos procesos iguales, no hay dos casos iguales, no hay nada que se equipare. Entonces, ahí me contás, o le contás a quien quieras, tu caso. ¿Cómo es la distribución de las tareas de cuidado? ¿Cómo son los gastos de tu niño o tu niña? Por ejemplo, no todos los gastos, o no todos los niños tienen los mismos gastos. Por más que haya un índice de crianza que establezca como pisos mínimos, o no pisos mínimos en realidad, sino que establezca cuánto se entiende que un niño o una niña gasta por franja etaria en Argentina, hay niños que gastan distinto. Por ejemplo, un niño tiene que tomar una medicación para que tiene acá. Esa medicación la toma mi niño, no la toma otro. Entonces, en ese caso, si no me la cubrís la obra social y es un gasto que tienen que sumar, pues una medicación que se toma, ponele, a 6 meses, hasta 6 meses digo, ese gasto lo tiene Alfonso, pero no lo tiene, lo ve acá a la esquina. Entonces, el proceso tiene que ser respecto a los gastos de tu niño. Si tiene alguna particularidad o no, si tiene que tener una niñera, si es maternal, si no es maternal, o un colegio, si, bueno, todos esos gastos se tienen que tener, todos, absolutamente todos, todos, desde la luz de tu casa, todos, absolutamente todos. Una vez que más o menos tenés eso, se va a hacer una demanda en Provincia de Buenos Aires o una audiencia de mediación en Capital Federal. Es diferencia de proceso, pero después el fondo es el mismo. Y a lo que le vamos a pedir a juzgados que fijen alimentos provisorios, que es lo mínimo indispensable que nosotros vamos a cobrar mientras dure el proceso. Y ahí voy a hacer como un asterisco o un parate respecto de los que son los alimentos provisorios. Son lo mínimo indispensable, por lo cual se entiende que tanto lo que acuerdes en un acuerdo judicial o en sentencia debería ser superior a eso. Después podemos hablar de cuotas alimentarias solamente en dinero, o también le podemos sumar cuotas alimentarias de lo que se llama mixta, que es además de dinero que se haga cargo de ciertos gastos en especie, por ejemplo la escuela o la obra social. Entonces el juzgado va a fijar estos alimentos provisorios, ¿sí? Que son el piso mínimo que tenemos para hacer el reclamo, o vamos a ir cobrando, ¿no? Si tienes trabajo en blanco, va a ser un porcentaje del sueldo, 15, 20, no importa qué porcentaje. Ese porcentaje, en la gran mayoría de los juzgados, se va a hacer y se va a cobrar mediante lo que se llama retención directa, que no es un embargo, pero que en criollo es que se lo chupan del sueldo, ¿bien? Y eso a vos lo que te ayuda o lo que te garantiza es que vos sabes que el día de cada mes la empresa o el empleo donde el progenitor de tu hijo o tu hija trabaje va a depositarle la plata y la cuenta la va a hacer esa persona, no vas a depender de él, digamos. Baja un montón el foco de conflicto en ese sentido. Y en el caso de que hay algunos juzgados que no dan la retención directa, pero sí siempre tienen que acompañar el retiro de haberes como para acreditar que el monto que está pasando sea ese porcentaje. Si no lo cumplís en ese porcentaje, se puede pedir entonces la retención directa. Ahora, ¿qué pasa en aquellos supuestos en donde no tenemos trabajo registrado? Bueno, primero principal, nadie vive del aire, ¿sí? Entonces, de algo vivís. Y de ese algo del cual vos vivís, tu hijo tiene derecho a que se le pase una cuota alimentaria. Puede ser barrendero, puede ser dueño de una empresa, puede ser monotributista, puede ser un montón de cosas. Lo que no puede ser es pasar cuota alimentaria. Entonces, sí, y siempre es algo que yo siempre digo en las entrevistas, muchas veces los alimentos provisorios en aquellas personas que no tienen trabajo registrado son bajos. Discusión que tiene que dar el Poder Judicial para cambiar, porque los alimentos provisorios se cubren donde durante un proceso judicial, puede durar 1 año y medio, 2 años, depende,
Pero la única necesidad de los chicos es que satisfacerlas. Y quien cuando no las cubre el progenitor, las está cubriendo alguien de la familia de la progenitora. O la progenitora a sangre, sudor y lágrima, o alguien que asume eso. Los chicos tienen que vivir y tienen que vivir bien. Entonces, van a fijar alimentos provisorios en base igualmente a alguna forma de actualización, que es o salario mínimo vital y móvil o índice de crianza, que es bastante nuevo acá en Provincia de Buenos Aires. En un porcentaje o al 100%, eso va a depender del juzgado. Se lo va a notificar. Nadie es notificable en la línea del señor. Se puede tardar, sí, porque eso no lo hacemos los abogados directamente, sino que hay que hacerlo por medio de una oficina de mandamientos y notificaciones, pero todo el mundo en algún momento se notifica. Eso, quédense tranquilas, todo el mundo en algún momento se notifica. Provincia de Buenos Aires ya está para el proceso de alimentos establecido la notificación vía WhatsApp. En Capital, por ejemplo, hay que pedirlo, pero bueno, o por WhatsApp, o por mail, o por edictos judiciales, o por paloma mensajera, todo el mundo en algún momento se notifica. Y ahí van a fijar una audiencia ante un consejera de familia en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal ante un juzgado, secretario de juzgado. Si se buscan las audiencias, es un acuerdo. Se puede llegar a un acuerdo si del otro lado ofrecen algo decente, si entienden de lo que estamos hablando. Si me van a sentar a decir, no, bueno, porque ahora usted se mira como pidió los alimentos, yo le voy a pedir la tenencia, y no puedo abrir con comillas porque tengo el niño sobre mí, porque ya sabemos acá que no hablamos de tenencia, no es una discusión que se pueda dar. Ahora, en todo el resto de los procesos, lo que se busca es siempre, si se puede, llegar a un acuerdo y solucionar la cuestión. Ese acuerdo que se llegue en ese marco de esa audiencia tiene que ser un acuerdo que nos sirva a todos, pero por sobre todo que te sirva a vos. Es decir, este no es un acuerdo que sirva para satisfacer las necesidades de tu hijo o de tu hija. Que es importante entenderlo de esa manera. Si se acuerda, se homologa, se va con la sentencia y en caso de que no haya acuerdo, no pasa nada. Continuamos todo el proceso hasta la producción de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Pedir oficios al banco, Mercado Pago, a migraciones si sale del país, a registros si tiene auto, si tiene casa, si tiene lo que quiera tener, para tener un indicio de su nivel de vida, para ver cuál es más o menos el nivel de vida que esa persona tiene, para poder saber con cuánto podemos pedir una cuota alimentaria. Y además vamos a tener que acreditar cuáles son los gastos de tu niño o tu niña por sobre los que podemos presumir por el índice de crianza. Esto que yo les hacía hace un ratito de las particularidades del caso concreto, de si tu hijo tiene celiaquía, si va a una escuela con ciertas particularidades, hacer alguna terapia, bueno, todas esas cuestiones que son propias de tu hijo o de tu hija, bueno, en ese caso hay que acreditarlas en el marco del expediente. Y con eso, los juzgados deberían fijar una sentencia judicial que fije cuota alimentaria, también se van a acreditar cómo se dan o cómo se distribuye las tareas de cuidado, y esa cuota alimentaria va a ser retroactiva a la fecha de inicio de la demanda. Por eso es importante, sí, muy importante, en el caso de que no tengas, o sea, que no sepas iniciar, ¿por qué iniciarlo? Bueno, las cosas por es importante iniciar el reclamo de la pucha, que es un lío bárbaro, de cuota alimentaria, porque es retroactivo para la fecha en que la iniciaste. Y eso es la diferencia entre lo que cobras al momento de la sentencia y el provisorio. Y después, en tema de alimentos, vamos a hablar también de gastos extraordinarios. Si quieren algo, monólogo, me gusta también. Para acostumbrar a que la gente comente, chicos, que voy a ser totalmente honesta y ahora no me está comentando nadie. Así que ustedes comenten lo que tengan ganas de comentar. Así puedo charlar. Yo puedo hablar 10 horas, porque ya tengo el niño dormido. Estoy esperando que vengan a visitarlo, así que en algún momento me tocará el timbre y tendré que cortar. Y me gusta mucho hablar de derecho de familias, pero no sé, estoy divagando, así que si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta puntual, aprovecho, este es su momento. Porque la cajita de preguntas ayer tenía 100, literalmente 100 respuestas, no llegué a contestarlas, igual a la si llego las voy a contestar. Les decía, hola Romy, gastos extraordinarios, que es una de las preguntas que también nos hacen un montón. ¿Cómo hacemos con los gastos extraordinarios? Primero, ¿qué son los gastos extraordinarios? Me voy a poner así como un poco teórico. Los gastos extraordinarios son los gastos no habituales que pueden o no suceder, pero que si suceden deberían ser afrontados por ambos progenitores en partes iguales. Por ejemplo, ortodoncia, viaje de egresados, inicio de clases, matrículas. ¿Qué pasa con los gastos extraordinarios? Cuando o no se pactaron judicialmente, cuando hicieron un acuerdo o una sentencia, ahí tenemos el tema que tenemos que discutir si son o no son gastos extraordinarios, porque no están establecidos en ninguna ley. ¿Cuánto se puede pedir de la canasta de crianza? 70% está bien, cuido 24/7. Sí. Yo igualmente pediría 100 y me parecería un monto más que decente para arreglar el 70%.
De hecho, tenemos una sentencia en La Matanza que fijó el 70% del índice de crianza. No quiero mentir. Lo veía 2 veces por semana. Y además el pago de la escuela. Era una persona con bastante poder adquisitivo igual que se puede acreditar. Pero sí, y obviamente que en su momento se pidió el 100% del índice de crianza porque la verdad es que 2 veces por semana, además no era el día entero, prácticamente un tío pago. Así que sí se puede pedir eso. En los expedientes judiciales una tiene que pedir lo que crea que es lo más justo posible, porque para bajar hay tiempo, diría mi madre. De última, después para bajar hay tiempo. ¿Matrícula de jardín es un gasto extraordinario? Sí, es un gasto extraordinario la matrícula de jardín. ¿Puede mi pareja ponerle su obra social a mi nena? Solo tenemos concubinato y ella fue reconocida por su progenitor por demanda recién a los 10 años de edad. No, Romy, no puede, pero estaría bueno pensar en hacer una adopción de integración, porque ahí sí va a poder. O sea, uno de los beneficios que también tiene la adopción de integración es el reconocimiento filiatorio entre tu pareja y tu hija, que entiendo que existe, y ahí la podría poner a cargo de la obra social. Y sí podrías pedir el 100% si tienen tampoco régimen de comunicación. Entonces les decía los gastos extraordinarios. ¿Qué es lo que tiene el tema de los gastos extraordinarios? El tema de los gastos extraordinarios es esta cuestión de que, como no sabemos cuándo van a suceder, cuando suceden hay que reclamarlos. Primero a la persona obligada al pago, siempre por escrito, chicas. Si ustedes se van acá con un tip, todo lo que pidan lo piden por escrito. Un mail, un WhatsApp, no importa qué. Pero por escrito decir, hola Juan Carlos, hay que pagar la matrícula del jardín, sale 100 pesos este nivel, transferímelo antes del este día. No sucede, lo vamos a reclamar judicialmente en el marco del expediente. Eso es la poca practicidad que tienen los gastos extraordinarios, que los gastos extraordinarios, si no se cumplen, sí o sí hay que reclamarlos judicialmente. Entonces ahí es un tema, porque obviamente es un costo y el gasto en el mientras hay que hacerlo, porque también es lo que ustedes esto, en el mientras el gasto lo tenemos que hacer porque los chicos lo necesitan. Y ahí también hay una cuestión en donde yo entro como, en donde digo esto que le falta un montón al Poder Judicial, en un montón de sentidos, también tiene que ver con esto, ¿no? Digo, nos casi que nos obligan a tener que reclamar un gasto extraordinario que entre nos deberían saber, porque digo, si vos sos el progenitor de tu hija o de tu niño o tu hijo, y es marzo y va a un colegio privado, ya sabés que se paga la matrícula y que se cumple los uniformes. Digo que no te tendría que estar avisando yo que eso sucede. Entonces ahí tenemos la cuestión donde los juzgados nos exigen que haya una comunicación previa para reclamar ese gasto extraordinario, pero no le exigen al progenitor, que es obvio que un pibe necesita comprarse el uniforme nuevo porque crecen, ¿no? Mi recomendación en estos temas para evitar la judicialización constante es, si van a hacer un acuerdo, dejarlo sentado. Lo que suelo poner yo es, los gastos extraordinarios serán soportados en partes iguales, avisando 72 horas antes y reintegrándolos dentro del 5º día hábil después de que fuera notificado el pago, consensuando aquellos que fuesen de muy grandes, por ejemplo, exámenes de inglés internacionales o cosas así, y las partes acuerdan que los siguientes gastos ya se entienden que son gastos extraordinarios. Por ejemplo, matrícula de inicio de clases. Entonces vos ahí ya te cubrís que ese gasto, que sabemos va a suceder, lo tenés adentro de mitad y mitades. Claro, si pedimos que pague mitad de matrícula y me dice que no hay que reclamar realmente, exactamente, lo tenés que reclamar en el expediente. Esa es la poca practicidad que tienen los gastos extraordinarios. Entonces ahí es donde yo digo que, por eso te digo, siempre que podamos o que puedan, traten de buscar abogados que hagan derecho de familias, porque en el marco de un acuerdo, donde como estamos acordando siempre, se pone que los gastos extraordinarios son a medias, lo que está bueno es aclarar de qué gastos estamos hablando cuando son gastos extraordinarios. ¿Que pueden surgir otros? Sí, obvio, pueden surgir otros. Pero al menos esos ya sabemos que son gastos extraordinarios para las partes y en el caso de que tengamos que reclamarlo judicialmente, nos ahorramos un paso, que es el de ver si el juzgado considera que es o no extraordinario ese gasto. Entonces ahí es como más fácil. Y si, a ver, no voy a decir que no sucede, pero en la gran mayoría de los casos, cuando hay un acuerdo, la gente lo leyó y lo firmó. Los acuerdos están para cumplirse. Entonces, si vos firmaste que vas a pagar la matrícula, vas a pagar. Porque sabes que si no, esa persona tiene la posibilidad de ejecutar lo que va a necesitar, volver a pagar un abogado, que vas a ir perdiendo básicamente. Ahora, si no tenemos aclarado si ese gasto eso no es extraordinario, y te van a decir, no, tenés que sacarlo de la cuota, bla, bla, y entramos, se está despertando el niño, en la discusión. Si se hace la opción de por integración, mi pareja, el progenitor deja pasar cuota o sigue teniendo que pagar cuota alimentaria si es menor. Si es menor de edad. El control pediátrico no es un gasto extraordinario, es un gasto de salud habitual.
Lo mismo que el termofem o el ibupirat en el caso de los chicos. Los gastos de salud que se entienden como extraordinarios son gastos de salud grandes, no habituales. Tengo mi hija con el polio de ahí mismo, congénito y viajo a La Plata casi todos los meses, pero este mes viajo 2 veces por mes. Sí, pásalo como gasto extraordinario el segundo viaje, porque si tenés que, a ver, es un gasto, primero es una cuestión de la casa, ¿sí? Por más que suceda todos los meses. Y segundo, es un gasto que tenés que hacer sí para tu hija, no sé de dónde sos, pero claramente es un gasto de traslado grande y lo podemos reclamar como gasto extraordinario. Está interpelado que bajar otra vez no la cuota. Bueno, si tuviste que bajar otra vez porque fue extraordinario por una situación particular, sí. Maggie, contraté una abogada que la conocía en mi trabajo. Me salió cuota alimentaria, por embargo, el 21 de mayo, pero todavía no se hizo efectivo y la verdad no me da respuesta. ¿Puedo cambiar de abogado? Sí. Sí, en el mismo expediente. No sé dónde trabaja, pero si se salió la retención directa, el embargo, digamos, desde mayo, ya lo tendría que estar cobrando. Es muchísimo tiempo. Policía tarda 2 meses, estamos mayo, junio, ya lo debería cobrar, por ejemplo. Lo que puedo hacer es, cuando corto el vivo, sacas una entrevista conmigo, que es en Provincia de Buenos Aires, y lo hacemos. Y la retención sale. Soy de 24 re lejos, 400 kilómetros, sí, reclamalo, obvio. Siempre a esto que está diciendo Bian, cuando ustedes no se sientan en confianza con su abogado, con su abogada, lo pueden cambiar. Entiendo que no es fácil porque uno confía, digo, ¿no? Pero si hay algo que no les gusta, si no les dan respuesta o algo por el estilo, lo pueden cambiar. Siempre lo pueden cambiar. Porque lo importante es eso. Y hay algo que yo noto mucho a veces cuando me vienen a ver de que ya tienen experiencia sentados con otros abogados, es que no les dan información de su expediente. Yo soy una insoportable, porque soy una insoportable en decirle, che, mira, pasó esto, o che, mira, ya está iniciado, tiene este juzgado, estamos esperando que pase esto. Incluso cuando la respuesta sea, che, el juzgado es una... No quiero decir una palabra tan fea. Es malísimo. Y todavía no tenemos resoluciones, pero lo estamos reclamando. Pero es importante que ustedes, el abogado o el profesional que ustedes busquen, puedan tener una conversación fluida. No importa que te diga, che, mira, yo te respondo el mensaje lunes, miércoles, viernes, no importa, pero que vos sepas que en el momento que le mandás, en cierto momento sale. Tarda mucho la opción por integración, el profesor se puede negar. Ay, Gordi, estamos hablando con las chicas. Siempre fue ausente. El presentador se puede negar y eso no es un impedimento para que salga la opción de integración. Eso quédense tranquilas. ¿Por qué les digo esto? Porque la opción de integración lo que busca es acreditar que existe ese vínculo con el progenitor afín, se le llama, es decir, el papá de corazón. Así que si se niega o no se niega, no pasa nada. En mi experiencia profesional, que he hecho casi 60 opciones de integración, no se presentan nunca. Se presentó uno negándose, se la dieron igual. ¿Cuánto tardan en salir? Entre 9 y 18 meses, según departamento judicial y fecha de cuerpo técnico, más o menos. Bueno. Yo estoy en el tribunal porque no me puedo preguntar a mi abogado. ¿Qué es la defensoría? Sí, la defensoría tenemos un tema. Y es una discusión que tenemos a nivel país, lo mal que funcionan las defensorías. Pero funciona mejor, si te puedo dar un consejo, los consultorios jurídicos gratuitos. Ahora me intimaron a la óptica donde trabaja de postara porque si no le van a cobrar una multa. Por eso sin cobrar, le tengo que avisar a la abogada que me voy a cambiar. Le avisa al abogado nuevo que hice el cambio. Me pasó a tener una abogada estatal que me decía que primero se ocupaba de casos particulares y después de los demás. Tuve meses y meses reclamando cuotas alimentarias y jamás. Qué terrible eso, chicos. Es una cuestión que a nivel social nos debemos. Pero bueno, che, el niño me dijo que paremos el vivo porque está con el llanto. Pero bueno, volveré a ir subiendo vivos por acá. Muchas gracias a todas las que se sumaron. Voy a ver si puedo avisar con mayor tiempo cuando los haga y no que prenda sino más, ¿sí? Un besito grande.